Hay dos cosas importantes que tienes que estudiar igual. Por eso estoy aquí. Eh, la primera es la congruencia lineal. ¿Ya? La congruencia lineal. Ya hemos visto en Z. Ay, perdón, espérame que no enchufé la tablet. Un segundo. Hemos visto en Z este tipo de ecuaciones. AX más BY igual a C. ¿No? Y uno estudia estas ecuaciones, ¿cierto? Que es la lineal, pero con dos incógnitas. Se hace por algo este estudio de esta ecuación. Bueno, se estudia porque aparece del lema de Bézout, ¿sí? Este tipo de fenómenos aparecen desde el lema de Bézout, que está relacionado con el máximo común divisor, ¿cierto? Eso no se le puede olvidar. Pero además, claro, entonces uno la aísla y la puede estudiar por separado. Por eso, por ejemplo, aparece la ecuación en dos incógnitas, no aparecen tres incógnitas, ni cuatro, ni una, no aparecen exactamente dos incógnitas. Pero esto se puede, esta misma concepción, cuando la tenemos estudiada así, nos puede servir para transportarla a las congruencias lineales. Sí, las congruencias lineales. Las congruencias lineales son estas. AX congruente a B módulo algo. ¿Vale? Ahora sí es con una pura incógnita. Ya, este tipo de ecuaciones, donde X es la incógnita y A y B y M están todos fijos, esta es la congruencia lineal. Es decir, es la ecuación en congruencia, la más fácil, de primer orden, ¿no? Esto se llama la congruencia lineal. Entonces, si estamos en Z de cualquier ecuación lineal, podemos pasar a una congruencia lineal, ¿cierto? Sí, de hecho sí. Vale. Mm, De hecho sí. Y vamos a ver que el recíproco también tiene sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esta congruencia lineal así, insisto, donde el A y el B están fijos, bueno, y M también, por supuesto, y la X es la incógnita, entonces esta congruencia de acá es equivalente, por definición, ¿no es cierto? Que tiene que pasar esto, que M divide a la resta de AX menos B, lo cual es equivalente, ¿no es cierto? Que existe un K en Z, tal que uno tiene algo así. AX es igual a B más MK, ¿no es cierto? Que en otros términos, si lo doy vuelta, lo que va a pasar es lo siguiente. Voy a tener esto. AX, ¿cómo voy a escribir esta cuestión? Sí, lo voy a escribir así. Más menos M por K igual a B. ¿Ya? Claro. Y Profe, esta cuestión de aquí es una ecuación lineal de dos incógnitas en Z, po, igual que la que vimos recién. Esto es una ecuación de Bézout, igual. Entonces se relaciona mucho, ¿se da cuenta? en la tercera línea, cuando dijo la existencia de K, como ¿Mm? que reordenó al tiro Sí, la división, ¿verdad? Ya, sí, me vale. saltó un paso, claro. Entonces, lo importante es que la congruencia lineal, independiente de quién es el A, quién es el B y quién es la M, se relaciona con una ecuación de Bézout, como usted puede darse cuenta. ¿Ya? Entonces, hacer un estudio de las congruencias lineales es análogo a hacer el estudio de las ecuaciones de Bézout, porque están encadenadas la una con la otra, ¿sí? En otras palabras, lo que decías tú, si tengo una ecuación de Bézout, tengo una congruencia lineal, y viceversa igual, si tengo, como está escrito aquí, si tengo una congruencia lineal, tengo una ecuación de Bézout.
Entonces, insisto, estudiar una de las dos implica el estudio de la otra. Por lo tanto, para resolver una congruencia lineal, tenemos que saber resolver una ecuación de Bézout, y eso ya lo vimos. Ya, por ejemplo, veamos un ejemplo concreto a ver si pueden resolverlo. Por ejemplo, esto. 2x quiero que sea congruente a 5 módulo, qué sé yo, 9. ¿Para qué valor de x se cumple esto? A ver. Trate de hacerlo. ¿Para qué valor de x se cumple esto? ¿O cómo resuelvo esta ecuación? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Cómo se hace esto? Traté de pasarlo de congruencia lineal a ecuación lineal, pero al final quedé con dos incógnitas. Así que yo creo que lo voy a hacer de la forma directa. Ya. Mire, lo que hay que hacer es mucho más simple que eso, en estos casos. Lo que pasa es que se relaciona con la ecuación de Bézout, pero se puede abordar de una forma muy simple, que es como lo que usted imagina, pues tomar el inverso, el inverso multiplicativo del 2, ¿no es cierto? Dividir por 2 básicamente. Tomar esta cuestión y dividir por 2, ¿no es cierto? El problema es que, como tú ya debes saber, porque ya lo vimos, no siempre se puede dividir en un módulo m. De hecho, en Z no se puede. En módulo m se puede a veces. Depende. ¿De qué depende? Se acuerda, ¿no? Si es que se puede dividir o no, si es que puedo dividir o no por 2. ¿Se puede hacer esto? Había una regla para saber cuándo se puede dividir por 2, por ejemplo, en este caso. Si es que no es divisor de cero, ¿no? Sí, sí, toda la razón, pero había una regla que era mucho más práctica. Era un criterio, de hecho. Lo que dijiste está bien en todo caso.
Pero hay un criterio que me dice al tiro si es que se puede o no. ¿No se acuerda nadie? El que dice que un número entero es A es invertible, módulo n sí, solo sí, su máximo común divisor es 1, ¿no? Es decir, que son coprimos los Sí, términos. es coprimo con el módulo. Eso. Coprimo con el módulo. Tiene que pasar, siempre que tú quieras dividir un número en una congruencia, tienes que estar muy seguro de que el máximo común divisor de ese número que tú quieres dividir con el módulo sea 1, ¿no? Que sean coprimos con el módulo. Eso tiene que pasar porque si no, no existe el inverso, no puedes dividir por 2 si es que eso no es así. ¿Vale? Entonces, efectivamente existe el inverso multiplicativo y por lo tanto tengo derecho a multiplicar por 2 a la menos 1. ¿Ya? Entonces, tengo derecho a multiplicar por 2 a la menos 1, de modo que al lado izquierdo se cancela el 2 con el 2 a la menos 1 y queda la x solita, pero al lado derecho queda 5 por 2 a la menos 1, módulo 9, ¿no? Y esa es la solución del ejercicio, 5 por 2 a la menos 1. Pero ¿quién es 2 a la menos 1? Hay que encontrar quién es el inverso multiplicativo del 2 y multiplicarlo por 5. Esa va a ser la solución del ejercicio. ¿Ya? Tiene que encontrar el inverso multiplicativo del 2, módulo 9. ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 2 módulo 9? C es que de 1, ¿qué? ¿Qué? ¿What? Perdón, escribí mal. Es que multiplicado por 2 de 1, ¿verdad? Sí, pues. Ya es el En ese caso inverso es 5. multiplicativo. Claro, es 5, correcto. Sí, porque 5 por 2 te da 10, que es congruente a 1, módulo 9, correcto. El inverso de 2 módulo 9 es 5. Por lo tanto, el valor de la x es, bueno, 5 por 5, módulo 9, 25 módulo 9. ¿Cuánto es 25 módulo 9? 7 creo, ¿no? Sí, profe. Esa es la respuesta del ejercicio. 7 módulo 9. Ahí lo tiene. ¿Se entendió todo? Sí, profe. No es más difícil que esto, ¿ah? No creo que es más difícil que esto. Esto es una congruencia lineal. Y todas las congruencias lineales se resuelven así. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Otro más. No es más difícil que esto, insisto. Para que haga otro ejercicio usted. Otro más. Resolver. Yo voy a poner dos ejercicios. A ver, espérame un poquito. Esta cosa. Em, vamos a poner dos. Ya. Este va a ser así. Cinco x congruente a 10 módulo 15. 5x congruente a 11. No, 9. Módulo 15. Eso. Trate de hacer las dos, que son muy parecidas. Pero va a ver que los resultados son bien diferentes.
Profe, eso es porque el 5 es un divisor de 0. Sí, tiene que ver con eso. Sí. Sí, tienes razón. Este ejercicio es un poco diferente al anterior porque no se puede dividir por 5, ¿cierto? Porque no es coprimo con el módulo. El 5 no es coprimo con el módulo, no puedo dividir por 5. Sin embargo, a pesar de que no se puede invertir el 5, igual puedo hacer arreglos en las ecuaciones para saber si es que hay solución o no. ¿Ya? Piénselo. Le voy a dar unos minutitos para que lo intente y de ahí lo revisamos juntos. Profe, en la Dime. A encontré varios, pero los tuve que ir haciendo uno por uno. Ya, Y en la B no me da. ya, perfecto. ¿Alguien más pudo intentar hacerlo? Si es que le dio algún resultado de algo. Bueno, vamos a hacer lo que le estaba comentando al principio, que es como la semejanza y la conexión que tiene con las ecuaciones de Besut, que ya vimos, que ya estudiamos. ¿Mm? Ahora sí que va a quedarle más en claro lo que quería comentar en ese momento. Ya. Voy a partir con la segunda ecuación, que esta es más fácil. Esta ecuación no tiene solución, ¿vale? No tiene solución, no se puede resolver.
Para ningún X va a ocurrir eso, ¿ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues lo siguiente, imagínense que, supongamos por contradicción que sí lo tiene, ¿ya? Tiene una solución X. Volvámoslo al tema de la ecuación de Bézout, ¿ya? Entonces, por la definición de lo que es una congruencia, esto es equivalente a decir lo siguiente, que 5x es igual a 9 más un múltiplo de 15, ¿no? Para algún k, ¿no es cierto? En z. Pero esto es imposible porque si pasáis el 15 para allá, queda que el 5 tendría que dividir al 9, ¿cierto? Va a quedar 5x menos 15k igual a 9. Eso significa que el 9 tendría que ser un múltiplo de 5, porque esto es factorizable. Y esto es totalmente falso. ¿Está bien? Por eso esta solución no, o sea, perdón, esta ecuación no tiene solución. ¿Ya? Ese es el caso más fácil. Ya ningún X funciona, ninguno. A diferencia de la primera ecuación que sí se puede resolver, y en ambos casos, observe que en ambos casos el 5, como le había dicho, no es invertible para el módulo 15, ¿cierto? Porque de hecho, como dijeron, es un divisor de 0, sí lo es, ¿cierto? Porque 5 por 3 me da 0 en módulo 15. Independientemente de eso, aunque no se pueda invertir el 5, en el primer ejercicio sí hay solución igual. Por ejemplo, el x igual a 2. Sí, porque 5 por 2 me da 10. Muy simple. Por ejemplo, el 2, ¿no? El 2 ya es una solución. Entonces voy a borrar aquí. Pero vamos a ver que de hecho hay más soluciones que esas. O puede que hayan más. Es distinto a la ecuación lineal cuando tenemos en el caso de los números reales. Ahí, enseguida le explico lo que quiero decir. Entonces, de nuevo, lo que voy a hacer es pescar esta cuestión y la voy a llevar a la forma entera, tal como lo acabo de hacer recién. Que es una ecuación de Bézout. La que acabo de borrar, de hecho, es una ecuación de Bézout. Ya, lo voy a llevar a la forma entera. Entonces esto significa, por definición, esto es equivalente a tener lo siguiente. 5x es igual a 10 más un múltiplo de 15. ¿No? 15 por k. Y lo que pasa es que en este caso, todo aquí es cancelable por 5. ¿Se da cuenta? Porque acá estamos en z. Acá arriba estamos en módulo 5, pero acá abajo estamos en z. Y en z usted sabe que se puede dividir, o sea, por la ley de la cancelación, ¿no? Factoriza todo por 5 y esto es equivalente en z a esta otra ecuación. X igual a 2 más 3 por k. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Son todas estas, de hecho, todas estas cosas que están aquí anotadas son todas equivalentes. Y esto por definición, también por congruencia, esto es equivalente a decir lo siguiente, que X es congruente a 2 módulo 3. ¿Sí o no? El K desaparece porque 3 por K es 0, módulo 3. Y es equivalente. Todos estos pasos son equivalentes. Entonces, observe lo que aparece. Esto es súper importante. Esta ecuación con la que uno parte termina siendo esta ecuacióncita de acá. Que es como la misma de arriba, pero simplificada. ¿Se da cuenta? Como que todos los elementos los dividí por 5. ¿Sí? El que acompaña el X, dividirlo por 5 me da 1, ¿no?
El que está al lado a la derecha, dividirlo por 5 me da 2. Y el módulo, que es 15, dividido por 5 me da el 3. Esta ecuacioncita que aparece acá abajo, que se obtiene de la primera y que es equivalente a la segunda, esta de abajo se llama, tiene un nombre incluso, se llama la congruencia reducida. Ya se la presento, se llama la congruencia reducida. Es una equivalencia, pero un poquito más simple. Entonces, ¿cuál es la solución del ejercicio finalmente? La respuesta es esta. Por lo tanto, cuando lo pensamos arriba en módulo 15, cuando lo pensemos arriba en módulo 15, ¿cuántas soluciones va a tener la primera ecuación? Va a tener un montón, de hecho. Claro, me dieron 5 y desde el 2 va saltando de 3 en 3. Son 5 soluciones, de hecho, exactamente. Son un montón. Son 5 soluciones. ¿Por qué son 5 soluciones? Porque todas las soluciones van del 2 saltando de 3 en 3, precisamente. Y saltan de 3 en 3 porque acá está escrito, módulo 3. Y la primera, la más chica, es la 2. Entonces, las soluciones son x congruente a 2, a 5, 8, 11 y 14. Todo esto en módulo 15. Esa es la solución del ejercicio. Tiene 5 soluciones. Es una cosa súper extraña, porque una congruencia, o sea, una ecuación con una incógnita lineal tiene 5 soluciones. ¿Se entendió, no? ¿Alguna pregunta? ¿Cacharon de dónde saqué estos 5 números, no? Sí, profe, por mi parte todo bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Ya. Está bien, estamos bien. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ya, entonces, en general, mire, le voy a dar como el enunciado. No se lo voy a demostrar porque no es necesario, ya lo demostramos cuando hablamos de las identidades de Besut. Entonces, en general, lo que uno tiene es lo siguiente. Le voy a dar la explicación de la demostración. Si uno tiene la congruencia lineal, AX congruente a B, módulo M, esta ecuación tiene solución si y solo si y solo si tiene solución si y solo si el máximo común divisor entre el número que multiplica al A con el módulo, ese numerito tiene que dividir al que está del lado derecho de la congruencia. Este fenómeno ya lo vimos, insisto, cuando hablamos de la identidad de Besut, ¿ya? Por ejemplo, voy a volver a explicárselo. Cuando tiene esta ecuación, AX más BY igual C, esta ecuación no siempre se puede resolver. ¿Cuándo se puede resolver esta ecuación? Esta ecuación se puede resolver, tiene solución, esto es totalmente análogo, tiene solución, sí y solo sí, perdón, esta cuestión tiene solución, en el caso ya de Besut, sí y solo sí. Lo que tiene que pasar es que el máximo común divisor entre A y B divide al que está del lado derecho. Porque si no es así, no se puede resolver. De hecho, en el caso de Besut, que ya lo hemos conversado, tú puedes escribir el máximo común divisor como una combinación lineal del A y el B. Y ese máximo común divisor es el más chico que hace esa gracia.
Por eso tiene que pasar esta condición de acá abajo, que es la misma que está escrita ahí arriba con negro. Son dos cosas súper equivalentes. Ya, entonces... Estas dos cosas que están anotadas con negro y con verde son equivalentes entre sí. Entonces, si tienes demostrada una, tienes demostrada la otra. Y la verde ya la demostramos en algún momento hace unas clases atrás. ¿Ok? La ecuación se puede resolver si solo así pasa eso. ¿Ya? Ese es el criterio. Ahora, cuando hay solución, más aún uno puede decir cuántas soluciones tiene. Como en el ejemplo de antes que habían 5. ¿Por qué habían 5? Yo ya sabía que habían 5, pero ¿por qué? Porque hay una forma de saberlo. ¿Ya? Entonces se lo voy a dar también. Como un adendum. En el caso de que hayan soluciones, ¿ya? Cuando sí se puede resolver, hay exactamente... ¿Cuántas soluciones hay exactamente? En el caso anterior habían 5. ¿Por qué habían 5? ¿Por qué usted cree que habían 5 en el ejercicio anterior? A ver, dígame. ¿Cuál es su idea? ¿O no se le ocurre por qué? Porque el 5 es quien divide exactamente a cada factor, ¿o no? Era su máximo común divisor. Sí, tiene mucho que ver con eso, exactamente. Claro, igual calzaba, espero que no se preste para confusión, porque calzaba precisamente con que el 5 era el número que estaba multiplicando a la x. Pero eso es una coincidencia igual. Lo importante es que el máximo común divisor entre todos los números, ¿no? Era el 5. De hecho, ¿no? Independiente si importa que sea entre todos o no, pero observe eso, que entre los tres números, que eran el 5, el 10 y el 15, su máximo común divisor era 5. Espera un poquito. Quiero ver una cosita nomás. Hay algo que no encuentro por aquí. Ya, bueno, no importa. Ya, en el caso de que hayan soluciones, hay exactamente esa cantidad de soluciones. ¿Ya? Es exactamente el máximo común divisor. Profe, entonces el máximo común divisor lo considero solo entre lo que está a la izquierda acompañando al X y el Y el valor del módulo. módulo. Sí. Ya. Nunca pesco a B. O sea, si quiere, mira, igual tenéis que mirarlo acá, pues. Acá también se involucra, ¿no? Sí, sí, pero me refiero en este caso, aquí, para ver el tema de las Claro, soluciones. claro. Ya, vale. Sí. Eso es súper interesante porque el máximo común divisor en este caso no solamente es una cuestión práctica, sino que además es exactamente la cantidad de soluciones. ¿Mm? Es como que pasa a otro nivel el máximo común divisor porque te da una cantidad de cosas más encima. ¿Ya? Eso, en particular, observe que en particular, el primer ejemplo que vimos al principio tenía una solución nomás. ¿Ya? Voy a volver al principio. La primera ecuación que vimos el día de hoy era esta. 2x congruente a 5 módulo 9, ¿no? Esto fue lo primero que hicimos.
y esta ecuación tiene una sola solución, una sola. ¿Por qué tiene una sola? Porque, insisto, el máximo común divisor entre 2 y 9 es 1. Son coprimos. Como son coprimos, el 2 se podía invertir, ¿no? Y yo podía tirar el inverso y etcétera. Calculamos la x. En fin. Pero, de acuerdo a este teorema, efectivamente esta congruencia tiene una solución. ¿Por qué? Porque este numerito, el 1, divide al 5. ¿Cierto? Cuando el número con el módulo son coprimos, obviamente va a dividir al que está al lado derecho, porque el 1 divide a cualquier cosa. ¿Y cuántas soluciones tiene exactamente? Una solución, porque el máximo común divisor vale 1. En el caso cuando son coprimos, entonces es como el caso fundamental, porque te dice, lo que quiero decir es, este es un caso especial, es como mucho más potente, cuando tiene una congruencia que es así. AX, congruente a B, módulo M, donde el A y la M son coprimos, como en el ejemplo que acabo de borrar. En este caso, de acuerdo a este teorema, hay solución y es única. ¿Se da cuenta? De acuerdo a este teorema, es como un corolario, básicamente, ¿no? Una consecuencia inmediata del teorema. Entonces, estas ecuaciones, donde el número que acompaña al x y el módulo son coprimos, es como la ecuación más fácil y es como la mejor, porque hay solución siempre y además es una sola, que es como lo ideal, siempre en matemáticas, que haya una solución o que haya una cosa, ¿m? La unicidad. ¿Ya? Pero no necesariamente van a haber una solución. Y quiero que haga el contraste con esto, porque también es algo súper loco. En el ejemplo que estábamos viendo, que era este 5x congruente a 10 módulo 15, esta, esta ecuación, si uno la lleva, no sé, a R, a los números reales, de lo que uno sabe de los números reales, en los números reales esto sería así, 5x igual 10. Y esta ecuación es súper fácil, pues tiene una pura solución y es 2 y chao. Es muy simple. Pero observe que en este caso se complica mucho más la cosa. Aparecen 5 soluciones de la nada, así como aparecen, ¿no? Porque sí. Y eso se lo muestro para que vea como que en el caso de los módulos, como que uno parte de z y como que de z hace un cociente, pero es como que las ecuaciones como que, ¿cómo decirlo? Como que se vuelven como a abrir de nuevo, ¿no? Como que la teoría de las ecuaciones en los módulos es muy diferente a la teoría de las ecuaciones en Z o en R. Es una cosa muy diferente, ¿ya? Entonces estas ecuaciones, esta que es el caso más simple de las ecuaciones modulares, eh, aún así presentan como rarezas, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero decir. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Ya, lo último que quiero que veamos hoy es, lo vamos a ver por lo menos, no vamos a demostrarlo porque no hay tiempo, vamos a ver unos ejemplos. Le voy a mostrar cómo se hace. Una cosa que se llama el teorema chino de los restos, que es un teorema muy importante. Me importa que lo entiendan más que la demostración realmente. El teorema chino de los restos. El teorema chino de los restos es un teorema muy, muy, muy antiguo. ¿De qué año exactamente? No me acuerdo, a ver, voy a buscarlo. Ah, sí.
Claro, es del siglo III después de Cristo. Sí. Y se llama, bueno, tiene ese nombre porque fue publicado y hay un registro histórico real, así como de escritura, que muchos de los teoremas y las cosas no se anotaban. Pero este sí quedó anotado, como, no sé, por los teoremas de Euclides, por ejemplo, que sí quedaron registrados en la historia, por un matemático chino que se llama Sun Tzu. O también no sé bien cuál es la traducción, no tengo idea, también lo traducen así como Sun Tzu. Ya no sé exactamente cómo será el nombre real. En fin, es un teorema que da cuenta de que en la antigüedad las personas ya ocupaban las congruencias en la vida cotidiana, a pesar de que no existía el lenguaje de las congruencias, pues nadie le llamaba congruencia. De hecho, las congruencias se deben a Gauss, que es Gauss es del siglo XIX. Es una cosa muy diferente, pero bueno, en ese tiempo igual existía como la noción, de alguna forma, ¿no?, de lo que es una congruencia. El teorema chino de los restos lo que hace es dar una herramienta para resolver sistemas de congruencias, ¿ya? Entonces, ahora ya no basta con que tengas tú una congruencia lineal, puedes tener más de una al mismo tiempo, 2, 3, 4, 20 congruencias al mismo tiempo, ¿ya? ¿Y cómo se resuelve entonces un sistema de congruencias? ¿Ya? Y mire, le voy a escribir. Le voy a mostrar el archivo que comparte el profesor Luis, porque ahí está como la cita textual del libro. Mire. Dice, se encuentra, bueno, en Suajing de Sun Tzu, tratado matemático del maestro del Sol, bueno, ahí da la referencia, se encuentra el primer registro de la historia del problema de los restos. ¿Ya? El problema de los restos es el siguiente. Se lo voy a leer, el que está aquí. Ahora se tiene un número indeterminado de objetos. Si contamos de 3 en 3, queda un resto de 2. ¿Ya? Si contamos de 5 en 5, queda un resto de 3. Y si contamos de 7 en 7, queda un resto de 2. ¿Cuál es el número en el que estamos pensando entonces? Y eso en el lenguaje modular es así. Es un sistema de 3 ecuaciones. Son 3 congruencias al mismo tiempo, cada una con un módulo distinto. ¿Ya? Esto es así. Entonces, piense, repito, tiene un número indeterminado de objetos que no sabemos cuántos son, pero que al contarlo de 3 en 3 sobran 2. Que al contarlo de 5 en 5 sobran 3. Y que al contarlo de 7 en 7 sobran 2 de nuevo. Entonces en ningún caso la división es precisa, pero hay algún sobrante. Con esa información se puede determinar la cantidad de objetos que hay. Entonces vamos a anotar y le voy a mostrar cómo se hace. Las ecuaciones, por lo tanto, que definen en este ejemplo son estas. X congruente a 2 módulo 3. Esto significa que sobran 2 al contar de 3 en 3. X congruente a 3 módulo 5. Lo que significa que al contar de 5 en 5 sobran 3. Y la última que es X congruente a 2 módulo 7. Al contar de 7 en 7 sobran 2. Ya, la cosa es cómo se resuelve un problema así. Y ahora que tengo 3 congruencias al mismo tiempo. ¿Cómo se resuelve un problema así? Ya. No es difícil, pero es un poquito largo. Vamos a verlo. No es difícil, pero es un poquito largo. Le voy a enseñar cómo, de hecho es súper algorítmico, es bastante mecánico la respuesta. Un computador lo puede sacar porque hay que hacer como un proceso bien mecánico para hacerlo. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer?
insisto, la X es la incógnita, obviamente, ¿no? Hay que buscar la incógnita de estas tres congruencias al mismo tiempo. Lo que hay que hacer entonces es lo siguiente. Primero, usted pesque la primera ecuación y quiero que la desglose en forma de número entero. Es decir, escriba la equivalencia en Z, ¿ya? Es decir, X es 2 más un 3 por un número K, ¿no? ¿Cierto? Es 2 más un múltiplo de 3. Ya. Ahora que usted hizo eso, quiero que tome esta expresión y la reemplace aquí, en la segunda ecuación del sistema. ¿Ya? Porque el x igual a esto, entonces eso lo puedo reemplazar acá. Entonces, voy a anotar reemplazo en la segunda congruencia. Si usted reemplaza en la segunda congruencia, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, vamos a tener esto. 2 más 3k es congruente a 3 módulo 5. ¿Ya? Y ahora voy a intentar despejarla acá. Voy a intentar despejarla acá. Bueno, paso el 2 para allá. Me va a quedar esto. 3k es congruente a 1 módulo 5. Y ahora, para despejarla acá, me gustaría poder dividir por 3. ¿Se puede dividir por 3 o no se puede dividir por 3? Yo diría que sí. Sí, porque es coprimo con el módulo. El 3 coprimo con el 5, entonces se puede dividir. Entonces K será exactamente el inverso multiplicativo de 3 módulo 5. La pregunta es cuál es el inverso multiplicativo de 3 módulo 5. ¿Cuál será? El 2. El 2, ¿cierto? Porque 3 por 2 me da 1. Correcto. Entonces el K es congruente a 1 módulo 5. ¿Ya? Ya. Fíjese que en A este 2, momento... profe. Tienes razón, discúlpeme, a 2. Observe que en este momento la X ya no importa. Porque reemplacé la X de abajo y lo que me importó ahora es como la K. Como que pasé de una variable a la otra, ¿se da cuenta? Como que me fui como para otra incógnita. Ya no es la X la importante, sino que es la K. Pero ahora vamos a volver a la X de nuevo. Porque el K, como es congruente a 2 módulo 5, en su forma entera, el K se puede escribir así, como 2 más un múltiplo de 5. Entonces ahora aparece otra variable. Pongámosle h, ¿ya? Para algún h. 2 más 5 por h, ¿no? Y esta acá, entonces, lo que voy a hacer es, esta acá, reemplazarla de vuelta aquí a la x, al principio. ¿Ya? Porque a mí me importa despejar la x. Entonces ahora que despejé, entre comillas, despejé la k, la reemplazo al principio para obtener más información para la x. ¿Ya? Entonces, voy a achicar un poquito aquí. Vamos a achicar un poquito todo esto. Ya. En conclusión, volviendo a la x, me queda esto. X es igual a 2 más 3 por k, pero k es 2 más 5 por h. Lo cual me da, finalmente, que x es 2 más 6 son 8, 8 más 15 por h. ¿Cierto? Y ahora voy a hacer lo mismo que hice al principio. Repito este paso, pero ahora no es la segunda congruencia, ahora voy a ocupar la tercera, ¿ya? Ahora entonces usted toma esta ecuación que está acá con negro y usted tiene que reemplazarla en la tercera congruencia. ¿Ya? Tiene que hacer un reemplazo aquí. Y con eso vamos a poder despejar la X finalmente. Porque ahora tiene que hacer lo mismo que acabamos de hacer, exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que voy a borrar todo esto.
Tengo eso y eso lo reemplazo entonces en la tercera ecuación. Reemplazo en la tercera congruencia, me va a quedar esto. 8 más 15h es congruente a 2 módulo 7. ¿Ya? Pero en módulo 7 el 8 es simplemente 1 y el 15 también, de hecho. En módulo 7 el 8 y el 15 valen 1 nomás. Por lo tanto queda esta congruencia que es mucho más fácil y me queda que h es congruente a 1 módulo 7. Repito el mismo proceso, vuelvo a la forma entera, lo que significa que el h se puede escribir como 1 más un múltiplo de 7. Aparece otra variable, pongámosle, qué sé yo, s. No, esa letra no. M. ¿Ya? Y lo mismo que hicimos antes, entonces voy a tomar esta cuestión y la voy a reemplazar en la x porque a mí me interesa despejar la x. ¿Ya? Con eso vamos a terminar el ejercicio. Entonces, finalmente, tiene que reemplazar la h arriba, ¿no? Entonces va a quedar esto. X es 8 más 15 por 1 más 7 por m. Es decir, x es 8 más 15 son 23, más 15 por 7, ¿cuánto es 15 por 7? 105, ¿no? Sí. Sí, profe. Ya. 105m. Y esa es la solución. Esta es la solución, porque esto significa, bueno, en otras palabras, en términos modulares, que x es congruente a 23. Módulo 105. Puse 15. 105. Que observe que, bueno, ese es el final, ¿ya? Ahí termina. Esa es la solución del ejercicio. Entonces, vale, esa es la solución del ejercicio. Volvamos al principio. Cuando decía, busque un número que al contarlo de 2 en 2 sobran 2, que al contarlo de 5 en 5 sobran 3, que al contarlo de 7 en 7 sobran 2, la respuesta es 23, el numerito que está ahí. El 23, si tú lo cuentas de 3 en 3, te van a sobrar 2. Si tú lo cuentas de 5 en 5, te van a sobrar 3. Si tú lo cuentas de 7 en 7, te sobran 2. Es el 23 la respuesta. El 23 es la solución la más chica de las soluciones, porque usted ve que cualquier congruente a 23 en módulo 105 va a ser solución de este problema. Cualquiera. Pero el 23 en particular es la solución minimal. Por eso es como la solución ideal, la más pequeña. ¿Ya? ¿Se entendió, no? ¿Tiene alguna pregunta? Profe, siempre la solución que se nos entregue en el sistema va a ser minimal. Hay que... Lo que pasa es que... Por ejemplo, es que yo hice y como que fui simplificando algunas cosas igual en el camino. Pero por ejemplo, acá podría haber aparecido esto. En vez de 23 te podría haber aparecido x congruente a 128. Módulo 105. Y en ese caso tenéis que reducirlo, ¿no es cierto? A la versión más pequeña, porque 128 es 23. ¿Cachai? Tendríais que hacer el arreglito final. Ah, vale. Perfecto, gracias. Tienes que quedarte claro con esa versión que es como la ideal. ¿Alguna pregunta? Ese es el teorema Vamos a chino poner al parte. recto. ¿Ya? Es la Una manera para... consulta. Dígame. ¿Tiene algo que ver que, digamos, de los módulos que sacamos el 3, el 5, el 7, digamos, si lo multiplico todo, me da 105? ¿Tiene algo que Eso. ver relacionado? Sí, no tiene mucho que ver de hecho. Eso es parte del teorema chino al recto. Muy buena su observación.
siempre, 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 en la solución final le va a dar x congruente a un número, módulo, este numerito no es random, no es para nada al azar, ese numerito es la multiplicación de los módulos iniciales. Siempre es así. 3 por 5 por 7 me tiene que aparecer acá, el 105. ¿Mm? Hay unos casos más difíciles que hay una versión más general del teorema chino al resto, pero no lo vamos a ver porque es más complicado. Pero en este tipo de ejercicios, que es específicamente cuando los módulos son coprimos entre ellos, como usted puede ver, los módulos son coprimos entre ellos, el 3 con el 5, el 5 con el 7, y el 3 con el 7 son todos primos, pasa este fenómeno. ¿Mm? Que el último módulo que aparece al final es la multiplicación de los módulos iniciales. Eso, ¿alguna otra pregunta? Ya le voy a pedir que haga usted un sistema, pero con dos ecuaciones nomás, para que sea más cortito. Para que intente hacerlo. Resuelva esto. X congruente a 5 módulo 4 y X congruente a 6 módulo 9. ¿Ya? Solamente estas dos congruencias. Trate de hacerlo.
¿Cómo van? Bien, bien, ya casi estamos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien ya lo terminó? ¿No? Bueno, espero que se haya notado. Primero, observe, antes que hacer cualquier cosa, que en la primera ecuación, el 5, como estamos en módulo 4, ese 5 en verdad era un 1, ¿no? Es mucho más simple. Bueno, en fin. A ver, voy a hacerlo rápidamente para que veamos la solución. Me Estamos en la dio hora. 33, módulo 36. Ya. Déjame ver. Sí, pues está bien. Eso es. 33 módulo 36. Está muy bien. Claro, porque en la primera ecuación tiene esto. 1 más 4 por, qué sé yo, h. Lo reemplazas en la segunda ecuación y te va a quedar esto. 1 más 4h congruente a 6 módulo 9. ¿No es cierto? Vamos allá. Te queda entonces 4h5 módulo 9. Como el 4 y el 9 son coprimos, el h se puede... existe el inverso multiplicativo del 4. Pero ¿cuál es el inverso multiplicativo del 4 módulo 9? 7. El 7. Ah, ¿verdad? 7. Muchas gracias. Y 7 por 5 es 35, módulo 9, eso es 8, ¿no? Claro, claro.
Por lo tanto, el h es 8 más un 9 por un k. Y por lo tanto, al principio, volviendo al original, esto va a ser x igual a 1 más 4 por 8 más 9k. Que es 33. Ahí está. 33 más 36k. Sí, ¿qué es lo que me decías tú? ¿Está bien? Esa es la solución. Espero que se haya entendido. ¿Mm? ¿Alguna consulta antes de terminar? Ya estamos en la hora igual. Profe, ¿y hay un método como más rápido? Por No que yo ejemplo, sepa. O para sea, dime. elegir como 3 o 4 ecuaciones. Hay otra forma, pero a mí siempre me ha acomodado más esta, porque yo por lo menos conozco dos, pero la otra forma es más rara, como que ocupa unos epsilon y son como con unos signos que a mí no me gusta, así que no sé, te recomendaría usar esto nomás. Ya, profe. Gracias. ¿Alguna última consulta? ¿No? Bueno, ya pues, estamos listos entonces. Vale, profe. Que estén Gracias muy por todo. bien. Chao, chao. Chau, Cuídense, Chau. chau. chao.